Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Espero hayan pasado un buen día en compañía de sus familias en el Día de Acción de Gracias. Ese día las celebraciones precisamente fue para dar gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado, inclusive por lo malo que hemos recibido, porque todo lo malo siempre nos llega a aprender algo que nos lleva a algo bueno, ¿verdad? Muy bien, una oración muy buena para que ustedes la recuerden, tal vez la memoricen de tanto que la han escuchado de mí. Esta oración dice: Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria perdón, donde haya duda fe, donde haya desesperación esperanza, donde haya oscuridad luz, donde haya tristeza alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolada sino consolar, que no busque ser comprendida sino comprender, que no busque ser amada sino amar. Porque dando recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Muy bien, el tema a continuación es un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar esta vez, profundizar un poco quién fue Judas, el Judas llamado el Judas Iscariote. Judas Iscariote se le conoce más por su traición a Jesús. Fue uno de los 12 apóstoles que vivieron con Jesús, lo siguió durante 3 años, presenció el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Judas era el tesorero del grupo y usó su posición de confianza para robar sus recursos. Eso nos lo enseñan en Juan capítulo 12, versículo 6, donde dice textualmente: pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que estaba en ella. En esa época Judas era un hombre muy conocido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otros Judas, incluso uno de los discípulos también se llamaba Judas. Lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 22. Textualmente, Judas le preguntó, estamos hablando de que este no era el Iscariote, ¿verdad? Dice: Señor, ¿por qué no vas a mostrarte en nosotros y no a la gente del mundo? Otro era uno de los medios hermanos de Juan. Eso lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, que dice textualmente: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Sí ve? Ese era otro Judas. Para diferenciar Judas en capítulo 6, versículos 71 y el de Juan capítulo 13, versículo 26, se refieren a Judas, hijo de Simón Iscariote, para referirse a Judas, el traidor de Cristo. La posible asociación con los sicarios permite una interesante especulación sobre los motivos de Judas para su traición, aunque el hecho de que él hizo una elección consciente de traicionar a Jesús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 48. Pero Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso traicionarás al Hijo del Hombre? ¿Sí ven que era el mismo Judas? Bueno, el apellido Iscariote es útil fundamentalmente porque no deja ninguna duda acerca de cuál Judas era al que se refiere. Versículos claves acerca de Judas y su traición. El dinero era importante para Judas, era un ladrón, y de acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15, los principales sacerdotes le pagaron 30 monedas de plata para traicionar a Jesús. Jesús sabía desde el comienzo lo que haría Iscariote. Escuchen bien eso. Jesús sabía desde el comienzo lo que haría Iscariote. Jesús dijo a sus discípulos, abro comillas: ¿no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 70. Y en la última cena Jesús predijo, escuchen, en la última cena Jesús predijo su traición e identificó al traidor. Abro comillas: respondió Jesús: a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Eso lo vemos en Juan capítulo 13, versículos 26 y 27.
Y miren que aquí se define claramente cuál fue Judas el traidor, ¿correcto? Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró a su corazón. Escuchen bien, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús dijo que Judas Iscariote no estaba limpio, o sea, él no había nacido de nuevo y sus pecados no fueron perdonados. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Entonces, en este capítulo y versículo vemos que este Judas se condenó porque dice claramente que sus pecados no fueron perdonados. Lo dice la palabra de Dios. No como andan diciendo por ahí algunos, inclusive creo que lo dijo el Papa, que él no estaba en el infierno, ¿verdad? De hecho, Judas estaba facultado para hacer lo que hizo por el mismo diablo. Eso lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 17. Textualmente dice, y después del bocado, o sea, el que Jesús le había dado, Satanás entró en él. ¿Se dan cuenta? Los otros discípulos no tenían idea de que Judas Iscariote guardaba pensamientos traidores. Cuando Jesús mencionó a un traidor en medio de ellos, los otros discípulos estaban preocupados de que fueran ellos los desleales. Vemos en Juan capítulo 13, versículo 22. Cuando Jesús le dijo a Judas, abro comillas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, Judas salió. Los que estaban en la mesa simplemente pensaron que Judas había sido enviado a comprar más elementos o para que le diera algo a los pobres. Lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 28 y 29. Aquí vemos que Judas tuvo la oportunidad de olvidarse de la traición a Jesús, mas sin embargo no lo hizo y siguió con sus planes. ¿Qué quiere decir eso? Él conocía a Jesús, él recibió las enseñanzas de Jesús, por lo tanto sabía bien quién era Jesús y mas sin embargo no sintió temor de él. En el capítulo 22, versículos 47 y 48 vemos cómo Judas traicionó a Jesús entregándolo con un beso, lo cual correspondía a su descarada hipocresía. Eso lo hacen todos los traidores. Están dando besos y están al mismo tiempo traicionando. Ya en el capítulo 27, versículo 3, vemos como después de haber cometido tan atroz acto, devolvió arrepentido, abro comillas, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ok, aquí vemos que ese hecho que de que él haya devuelto las monedas de plata, eso no fue por arrepentimiento, eso fue por remordimiento. Pues en vez de reparar el daño y de pedir perdón, salió y fue y se ahorcó. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 3, citado anteriormente. Ahora bien, algo muy importante, las cosas que ocurrieron en el Nuevo Testamento ya habían sido predichas en el Antiguo Testamento por los profetas, y este es un caso de esos, en el cual Judas cumplió la profecía establecida en Salmos capítulo 41, versículo 9, que dice, aunque el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Des en cuenta, ¿no? Jesús también dijo a sus apóstoles que no todos estaban limpios y que no lo estaba, ya que él sabía que el traidor era Judas. Eso lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 10. Eso fue cuando el lavatorio de los pies, ¿recuerdan? Ahora, en Mateo capítulo 26, versículo 20, en Mateo 26, capítulo 26, versículo 23, vemos la sentencia de Jesús a Iscariote por su traición y dice textualmente, abro comillas, Jesús le contestó, quien moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Vean cómo lo condenó, lo dijo todo claro. Vean todo lo que dijo el Antiguo Testamento. Pero, y es aquí cuando viene la sentencia, ay de aquel que lo traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Y todavía con todo descaro le pregunta Judas a Jesús. Lo vemos en Mateo 26, 25. Maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Si bien, a pesar de que Judas supo que ya sabía de su traición, siguió adelante con ella.
Eh, en Mateo capítulo 27, versículos 6 y 8 dice que los principales sacerdotes tomaron el dinero de sangre de Judas, que compraron un campo de alfarero como lugar para enterrar a los extranjeros. Y aquí se está cumpliendo la profecía de Zacarías en capítulo 11, versículos 12 y 13, eso es del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Hechos, capítulo 1, versículos 17 y 19, vemos cuál fue el fin terrenal de Iscariote. Lucas dice, Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Aceldana, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En efecto, el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva en desierto y que nadie viva en ella. ¿Qué podemos sacar de enseñanza de esta historia, de esta parte de nuestra historia sagrada? Pues que nunca nos podemos dejar llevar por las apariencias. Jesús enseñó, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículos 22 y 23. Ahora bien, esta historia nos hace ver alguna similitud con el presente. Vemos que 2021 años después de Cristo, hemos visto dos grandes traiciones. Estoy hablando de las actuales, porque traiciones han habido muchas, ¿verdad? Pero en el año 2021 después de Cristo, a mí me ha correspondido ver dos grandes traiciones, una a nivel político y otra a nivel espiritual. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos meses, cuando se definía la suerte de USA, cuando estuvo en cabeza de un personaje al que ustedes conocen muy bien de apellido Pence, el bienestar de este país que acabo de mencionar estaba en su cabeza? Y fue cuando él traicionó la confianza de millones de personas americanas, quedaron defraudados con esa gran traición que conllevó a que este país en este momento se ha ido desplomando, está a punto de desplomarse totalmente, todo a consecuencia de esa traición, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta que en todos los noticieros, cuando se produjo esa traición, en todo noticiero salió que dicho señor recibió simbólicamente, porque ni siquiera se ocultó, se vio en todos los noticieros, en todos los videos, simbólicamente se vio el pago que recibió este Judas con una moneda. Ahora bien, la otra gran traición, que es la que nos corresponde más a los católicos, que es la más grave para nosotros, es la que ha venido de parte precisamente de quien nosotros creíamos que era el representante de Dios en la tierra. Ya saben, estamos hablando del Papa protestante, quien desde antes de ser elegido Papa ya había sido poseído por el demonio y así ha querido acabar con la Iglesia Católica, demostrando la peor tiranía, aquel que nunca imaginamos que pudiera traicionar en la forma en que lo ha hecho, y la gran traición fue recompensada simbólicamente a la vista de todo el mundo. Están muchos videos que hizo el gobernante azul en la visita al Vaticano. Todo el mundo lo vio cuando éste entregó la moneda como pago de su colaboración con el NOM. Estas dos traiciones nos ha tocado vivirlas a muchos. Por esas dos traiciones estamos al borde de que se acabe nuestra Iglesia Católica. Pero los que somos creyentes y creemos en las palabras de Jesús, creemos realmente lo que Él dijo. Vemos a Mateo capítulo 24, versículo 13, que dice textualmente, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en Mateo capítulo 10, versículo 22, dice textualmente, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre,
pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más claro no canta un gallo. Así es que católicos, fe arriba, nada de abatirnos por nada, por más que escuchemos barbaridades como las que están ocurriendo en este momento en la iglesia. Esperen mi próximo video. Me he demorado un poquito y seguramente me tengo que en esta época del año tengo muchas actividades por hacer y pues poco tiempo me queda, pero procuraré seguir sacando más a menudo mis videos. Entonces, les deseo un feliz día. Recuerden, compártanlo, es gratis, todo es gratis, compartir, dedito arriba y suscribirse. Nada más fácil que esto para ayudar a la evangelización, ¿ok? Entonces, les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.